El enigma de los sarcófagos negros con los misteriosos cuerpos en el interior. Un caso misterioso en Rusia. En agosto de 1985, Vladimir Herbel, un maestro de dibujo de la escuela del pueblo de Shukonskoye, ubicado en la orilla de la bahía de Vinskaya, instruyó a los estudiantes a hacer y traer figurillas de la corteza de árbol. Los trabajos presentados, por supuesto, no fueron más allá de la creatividad habitual de los niños, pero uno, hecho por Sergei Radko, atrajo la atención. Más precisamente el material del que se hizo. El negro mate es ciertamente más pesado que cualquier corteza. Tenía una estructura fibrosa. Se asemejaba a un árbol petrificado. ¿De dónde vino? En las preguntas del maestro, el niño respondió que había encontrado una cubierta negra en la orilla, a 3 kilómetros del pueblo, y con un cuchillo cortó una pequeña pieza de la misma. Vladimir Gorbel, por desgracia, no era lo suficientemente curioso. Al día siguiente, el clima se deterioró y decidió posponer la búsqueda de la plataforma hasta mejores tiempos. Pero estos tiempos no han llegado, al menos para Sergei Radko. El niño de 9 años desapareció y su búsqueda no funcionó. Unos meses más tarde, apareció una breve nota sobre el mineral inusual en el Polar Gazette, pero no había ninguna conexión con la desaparición del niño. Otra evidencia de un hallazgo extraño, esta vez en las páginas del historial del distrito multipartidista Saoneye, octubre de 1989. Un equipo de trabajadores del cuarto destacamento de obras de dragado del CRSU, durante la limpieza del lecho del antiguo hidrosistema Ladoga, en una capa de sedimentos limosos, descubrió un par de objetos negros masivos con un espesor de 7 metros y una longitud de aproximadamente 3 metros. Sus contornos se asemejan a cilindros redondeados en ambos lados. La superficie está fuertemente afectada por la erosión. Su origen artificial no está descartado. Con los años, casos similares se registraron en Karelia, en las regiones de Murmansk y Vologda, y en la República de Komi. Pero una conexión siniestra con la desaparición de personas se estableció solo en abril de 1995. El motivo fue la desaparición de un grupo de pescadores en el pueblo de Dibya. Se dice que en aquel día temprano en la mañana del 17 de febrero, 6 hombres trabajadores de la empresa forestal local fueron a pescar en el hielo, y nadie regresó a casa la mañana siguiente. Estuvieron perdidos por varios días. Se encontraron objetos personales en el hielo. El artefacto instalado brillaba en los agujeros. Alrededor, ni ajenjo ni grietas. Se abrió un caso criminal, pero la investigación prácticamente se detuvo hasta mediados de abril. Cuando se abrió la capa de hielo, se encontraron 6 enormes cilindros negros en la parte inferior. Estaban medio arruinados y tenían una gran cantidad de caries en su interior. La coincidencia de la cantidad de desaparecidos en el invierno y el número de hallazgos nefastos fue obvia. Por cierto, fueron etiquetados rápida y justamente con sarcófagos negros. El investigador que dirigía el caso estaba interesado. Sucedió algo como esto en el pasado. Las respuestas fueron abrumadoras. De los 7 hallazgos documentados del sarcófago negro, 5 fueron acompañados por la desaparición de personas. De hecho, podrían ser más, porque los turistas o cazadores rara vez registran su ruta. El análisis del material de los sarcófagos mostró que su edad es de 240 a 270 años. En el interior fue posible detectar formaciones de origen biológico. Pero todo esto ayudó poco a responder la pregunta principal: ¿qué pasó con las personas desaparecidas? Los sarcófagos negros volvieron a recordarse a sí mismos en 1998. El participante inmediato y el testigo de los eventos dramáticos se mantuvo vivo gracias a una oportunidad de suerte, y su historia arroja luz sobre una historia misteriosa. Nikolai Mayevsky era un apasionado amante de la arqueología subacuática.
Como oficio naval y con buenos entrenamientos de buceo, realizó repetidamente descensos en el Golfo de Finlandia. Durante una de las inmersiones, descubrió un objeto negro masivo en la parte inferior cerca de Primorsk, que en su opinión era un fragmento de un viejo velero. El marinero intentó sacarlo a la superficie. El material de la causa penal contiene una historia detallada de Mayewski sobre el futuro. Preparé el equipo y me agaché. Poco después de dejar la boya, encontró ese largo fragmento, que parecía un pepino roído. Este artefacto yacía medio enterrado en la arena. Lo até con un fino cordón de nylon y me levanté. No fue posible tirar del fragmento a la orilla con la ayuda de la máquina. El cable se resbaló y las ruedas de su Moskvich quedaron atrapadas en la arena. Entonces Maevsky decidió asegurar el fragmento de forma segura y elevarlo, atado a los extremos de las llantas de 2 automóviles. Para inflarlos, asumió el aire de un tanque de buceo. Los recuerdos de lo que sucedió en los próximos minutos serán sorprendentemente claros. Aunque todo no duró mucho, Mayevsky lo recordará como si hubiera visto los eventos durante muchas horas. Esta vez agarré el perforador de aire para perforar los agujeros de las líneas. El trabajo progresó lentamente. Entonces me pareció que la superficie de los restos estaba humeando, como un chorro de vapor oscuro que escapaba de debajo del taladro. Después de golpear una fuente real, en lugar de apagar el mecanismo, por error aumenté el suministro de aire. El golpeador rugió. La picadura del taladro rompió algo profundo en las profundidades. Desde el agujero volaron vidrios manchados de sangre. Tiré del punzón hacia arriba. Hubo un sonido amortiguado, y una gran pieza se desprendió de la superficie de los restos. Debajo de él se abrió una cavidad, de la cual estalló una gran burbuja nublada. Entonces apareció la parte superior de un cuerpo humano. La piel se veía sorprendentemente blanca. Visiblemente sobresalió la clavícula. Debajo había una gran herida irregular causada por un perforador. Un trozo de carne colgaba de los bordes. Un remolino de sangre se extendió por el agua. Pero lo peor fue la cara del prisionero en el árbol de la criatura. Indudablemente humano, desprovisto de la más mínima señal de vegetación. Fue distorsionado por una mueca de dolor y una indominable cólera. La criatura me miró como un vampiro desde su ataúd, abriendo y cerrando frenéticamente la boca. Su mirada poseía un poder atractivo e hipnótico. Con mi mano izquierda traté de alejarme de los restos, pero la criatura de repente agarró mi muñeca. Mis dedos fueron apretados con fuerza inhumana. Sentí un dolor agudo y de repente vi cómo la goma del traje de neopreno se estaba destruyendo bajo la mano de la criatura. Entonces sentí un dolor agudo, como una quemadura. La sangre corrió y comencé a perder el conocimiento. Y la criatura me atrajo más cerca, como si tratara de absorber. Con lo último de mi fuerza levanté el punzón, que seguí sosteniendo con mi mano derecha, y después de haberlo activado, me sumergí junto con el monstruo marino. Tal vez los sarcófagos negros eran cápsulas con alienígenas, o eran humanos refrigerados que servían como alimento para esas criaturas marinas alienígenas. Maevsky se mantuvo con vida, pero perdió su mano. Según los médicos, el cepillo dañado se expuso al solvente más fuerte. Entonces, ¿quiénes son estas criaturas de sarcófagos negros? La clave para desentrañar tal vez es el trabajo del monje Ignatius Kurliavet, el libro del conocimiento secreto, escrito en 1653. El capítulo Milagros y signos dice: y para evitar la angustia corporal y la muerte, los alienígenas están comprometidos de una manera vergonzosa. Las personas cazadoras estaban especialmente equipadas. Se les inyectó sangre de piedra en las venas y se colocaron en baúles de roble, arrojados al fondo del mar, y vivieron allí no muriendo ni días sino años, y para su resurrección necesitaban carne viva. Lo que el autor quiso decir con sangre de piedra es desconocido, pero parece que en el siglo XVII
Se conoce en Rusia un método para sumergir a una persona en un estado llamado anabiosis, un enfriamiento profundo de los tejidos. Invitados no invitados del pasado esperaron su tiempo durante mucho tiempo, casi 3 siglos y medio, hasta que la tormenta o la corriente no pudieron soportar los troncos de árboles fosilizados durante muchos años. Sin embargo, es posible que el mecanismo de su retorno a la vida sea diferente. Pero esto no cambia la situación. ¿Quién sabe cuántos sarcófagos negros más ocultan las aguas costeras? Y están relacionados con muchas desapariciones inexplicables. Después de todo, según Ignati Kurliabev, los muertos vivientes necesitan carne viva. Gracias por ver el video. Si te gustó el video dale like y comparte el video en tus redes sociales. Gracias.